¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. A ver, cada vez que ocurre un temblor, aunque sea de mediana intensidad, vienen los recuerdos, vienen los temores del 27F. El pasado terremoto en el norte del país vino de una u otra manera a revivir esos viejos temores que nos dejó el 27F en la región del Biobío. Y además, justamente tendió también a desaparecer el tema de la agenda pública, básicamente porque emergieron otros temas como la reforma tributaria, la reforma educacional y los temas valóricos. Sin embargo, la naturaleza sísmica de nuestro país obliga a no dejar de lado este importante tema, y es por eso que hoy nos acompaña Rafael Aránguiz. Él es doctor en Ingeniería por la Universidad de Waseda y es experto en materia de tsunami. Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Rafael, ¿existe coincidencia en señalar por parte de la comunidad científica que los terremotos no se pueden predecir? ¿Ya? Es decir, uno no puede saber a ciencia cierta cuándo va a ocurrir un terremoto. Sin embargo, las investigaciones que usted ha desarrollado permiten predecir los efectos de un tsunami, es decir, las áreas de inundación. ¿Qué tan certeros son, de una u otra manera, esos estudios que usted está llevando a cabo? Bueno, es cierto, es muy difícil predecir cuándo va a ocurrir un terremoto de cierta magnitud y qué resultados va a tener. Lo que se puede saber es más o menos el área donde podría ocurrir uno en base a los últimos terremotos que ocurrieron, en base a eventos históricos. Y lo que hemos estado haciendo para poder entender un poco más de los efectos que podría generar un terremoto y tsunami es, mediante modelación numérica, hacer varios eventos, o sea, generar terremotos sintéticos, digamos, en el modelo numérico, y generar tsunami, propagar el tsunami hacia la costa y ver cuáles son los efectos que tiene. Entonces, cuando ocurre un evento de tal magnitud en tal localidad, lo que se hace es ver en la base de datos o en las modelaciones previas que se hicieron cuál es el evento de similares características y cuáles son los efectos que generó en alguna determinada localidad. Es más que nada eso, o sea, es trabajar con eventos premodelados, se llama. O sea, uno genera los eventos antes de que ocurran y después uno busca el que se parece o de similares características y ve los efectos que generaron. ¿Y este modelo en el cual usted ha trabajado se ha podido aplicar a los eventos sísmicos recientes que se han registrado? Mira, en la investigación del doctorado lo que yo partí haciendo fue investigar los posibles efectos que un terremoto en el norte, en la zona de Arica, Tocopilla, y un tsunami que se genera en esa zona, cuáles serían los efectos que podría generar en los distintos puertos de Chile central, incluyendo Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, San Vicente, Coronel, porque la mayoría de las exportaciones sale por esos puertos y la economía de Chile de alguna manera depende mucho de las importaciones y exportaciones en Chile central. Y haciendo esa investigación me encontré que Talcahuano, la Bahía de Concepción particularmente, era muy sensible a cualquier evento que ocurriera en el centro o en el norte de Chile. Y de ahí surgió la idea de, bueno, veamos otros eventos de menores características, de menor magnitud en esa zona de Arica, Tocopilla, y veamos qué es lo que pasa en Talcahuano. Hice varios eventos, cerca de 150 modelaciones numéricas, varios meses trabajando en ello, y luego se ajustó una curva, o sea, dependiendo de la magnitud del terremoto, cuál podría ser la altura que se obtiene en Talcahuano. Y eso fue lo que terminé, digamos, en enero, febrero, esa investigación, se publicó en una revista científica y en abril ocurre el terremoto 8.2 en Iquique, y el rango el que yo estaba estudiando era de 8 a 9. Entonces lo positivo, podríamos decir, de que la investigación haya estado antes del evento es que se puede validar ahora midiendo, o sea, la magnitud del terremoto versus lo que se midió en Talcahuano. La verdad que el rango es bastante bueno, o sea, uno podría estar satisfecho con los resultados de ese modelo. ¿Y cuál es la situación actual del borde costero en nuestro país, Talcahuano, Dichato, Valparaíso? Entiendo que eso va a depender de la intensidad del terremoto, de la profundidad de la localización, pero en términos generales, ¿cómo estamos en ese sentido?
Lo que pasa también es muy difícil, o sea, al nivel en que estamos. Yo, la verdad que abiertamente lo digo, porque Chile sabe muy poco, ha investigado muy poco de tsunamis, principalmente porque Santiago no está en la costa. Si Santiago estuviera en la costa, yo creo que la historia sería distinta. Si comparamos ingeniería antisísmica versus tsunami, la verdad que no hay nivel de comparación. Entonces, ahora hay muy poca investigación, muy poco conocimiento del comportamiento de los tsunamis o de los efectos que pueden generar en la costa. Entonces, cada vez que hay un terremoto de mediana intensidad o un posible tsunami, hay que evacuar todo el borde costero porque no se sabe bien cuáles son los efectos. Entonces, ¿qué es lo que se busca con todos estos estudios, estos proyectos, los que queremos postular también? Es conocer mejor cuáles son los efectos que podrían tener los tsunamis en las distintas zonas. Cosa que cuando haya, por ejemplo, un terremoto y una alerta de tsunami, se puede hacer de manera focalizada en las zonas que realmente hay que evacuar y no todo el borde costero o no toda una ciudad, por ejemplo, Concepción. Si nosotros consideramos, no sé, que internacionalmente se recomienda evacuar sobre la cota 30, hay que evacuar todo Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante. Efectivamente, entonces no tiene sentido. A eso también, de una u otra manera, vuelvo a insistir, va a depender mucho de la magnitud y la ubicación del sismo, pero en todo lo que es la bahía de Concepción, Talcahuano, es muy vulnerable, digamos, a efectos telúricos, digamos, importantes. Es que más que el efecto del terremoto, la bahía de Concepción o la forma que tiene, se generan otros fenómenos que producen amplificación de las ondas, o sea, que se llama la resonancia. O sea, la resonancia ocurre cuando la frecuencia de excitación, en este caso del tsunami, coincide con la frecuencia natural de la bahía. El mismo ejemplo del columpio, en el caso de estructura uno lo analiza, que si uno se está columpiando a una determinada frecuencia y yo lo empujo a la misma frecuencia, en algún momento los desplazamientos son tan grandes que el columpio puede dar vuelta. En la bahía pasa lo mismo. Si la bahía uno genera una perturbación, empieza a oscilar de una cierta manera. Si el tsunami viene con esa misma frecuencia, las amplificaciones van a ser más grandes cada vez. Por eso que la primera ola no es la más grande, sino que puede ser la segunda o la tercera. La reconstrucción que se ha hecho y vamos a hablar de la región principalmente, de Talcahuano, de Dichato, a su juicio, ¿ha considerado estos elementos de tsunami en este proceso? Yo creo que hay que distinguir, hay dos etapas, quizá una es la etapa de la emergencia, que es la que se hizo, este primer periodo, digamos, se trató de dar solución rápida a las personas que estaban en campamento, que perdieron su vivienda, entonces eso había que hacerlo sí o sí, o sea, pero lo que hay que hacer ahora es más de largo plazo, que es repensar las ciudades, cuáles son las ciudades que queremos tener. Si ya sabemos que Talcahuano ha enfrentado 3, 4 tsunamis, Penco, sabemos que hay una cantidad impresionante de tsunamis en la historia y seguimos construyendo la ciudad de la misma forma en el mismo lugar. Habría que haber un cambio en planos reguladores para... Por ejemplo, o sea, habría que repensar las ciudades, si vamos a utilizar el borde costero, generar avenidas que sean más amplias para permitir la evacuación, colocar quizá zonas sacrificables que se puedan inundar, pero que en el día a día se puedan utilizar, parques, por ejemplo. Entonces hay un montón de medidas que se pueden empezar a implementar ahora ya en el mediano o largo plazo. Rafael, usted ha formado parte de la Comisión Regional de Expertos para la Reconstrucción. En este sentido, ¿cómo evalúa usted el aprendizaje que por un lado, a raíz de los eventos sísmicos ha tenido la población, por un lado, y por otro lado las autoridades? Yo creo que se ha avanzado harto comparado a cómo estábamos, si nos acordamos un poco del falso tsunami del 2005, cómo estábamos en el 2005, que podríamos haber hecho mucho entre el 2005 y el 2010 y que lamentablemente no se avanzó, al contrario. Y el 2010 la verdad que tuvimos que aprender rápidamente, se comenzaron a instalar señalética, a hacer planes de evacuación, a hacer ensayos de evacuación en Talcahuano, se han hecho varios, pero también la gente siente un poco de miedo, entonces hasta qué punto hay que estar cada cierto tiempo recordando eso. La gente también sufrió mucho, quiere olvidar por un lado, entonces
es al final alcanzar el equilibrio entre estar pendiente siempre y estar recordando siempre lo que ¿Y las ocurre. autoridades han aprendido, han asumido la responsabilidad en el sentido de, a ver, destinemos los recursos, los estudios para prevenir situaciones? Quizá una opinión más personal quizás es que con gobiernos cortos a lo mejor se cae mucho en el tema más político y no hay como de políticas de Estado a mucho más largo plazo que puedan abordar estos temas. Sería ideal, por ejemplo, que Chile pudiera contar con un centro de investigación a nivel nacional, ¿ya? Y no solo la ONEMI, no solo el CHOA, sino que un centro de investigación y que investigadores puedan trabajar ahí y que como Estado se haga cargo de cómo ocurre en otros países, en Japón, en Estados Unidos. Y no ocurre en Chile, se tiende a externalizar todo. Entonces queda en manos de universidades o de otra institución, pero como independiente, pues no, como que el Estado o el gobierno no se hace cargo realmente. Correcto. Pero yo creo que es una tarea de nosotros también, de los académicos, de la universidad, en este rol de vincularnos con la sociedad, y eso es un poco el objetivo de esta mesa de expertos, digamos, o de académicos más que nada. Todo lo que se ha investigado, lo que se ha trabajado desde el 2010, ponerlo a disposición de las autoridades para poder trabajar en conjunto. O sea, las autoridades ya no necesitan estar contratando estudios de afuera, porque investigaciones se han hecho acá. Entonces, las investigaciones que hemos hecho es ponerla a disposición de esta comisión, de esta mesa y continuar trabajando. Ese es un poco el objetivo. Rafael, ya se nos va el tiempo. Bueno, usted estudió su doctorado en Japón y yo sé que las comparaciones son odiosas y seguramente abismantes, pero ¿qué aspectos usted rescataría de Japón, de cómo ha asumido estos desafíos que, al igual que Chile, presenta, es un país sísmico, ¿no es cierto? Si pudiera resumir, ¿cuáles son los 3 elementos a los cuales deberíamos tender en una manera a imitar en ese sentido? La verdad que difícil Complicado. pregunta si nos comparamos con Chile y Japón, pero yo creo que una de las cosas importantes está relacionada con lo que mencionaba antes, de como Estado invertir más en investigación, o sea, tener centros de investigación donde más doctores puedan trabajar, hacer investigación, estar a disposición de la comunidad y no necesariamente tener que traer gente de afuera que nos venga a enseñar o a decir lo que hay que hacer. Invertir quizás más dinero en equipamiento, en boyas para medir tsunami, por ejemplo, casi no tenemos. Equipos, no tenemos, o sea, es muy difícil poder hacer investigación después, también implementar un buen sistema de alerta de tsunami, de que podamos tener elementos más precisos a la hora de que las autoridades puedan tomar decisiones. Rafael, se nos acaba el tiempo, pero le quiero agradecer esta breve conversación, pero concisa, sobre un tema que de una u otra manera actualmente está a lo mejor un poquito bajo perfil, pero siempre va a estar latente. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Bueno, y de esta manera concluimos esta nueva edición. Agradecemos su compañía y será hasta un nuevo programa.